Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy estamos aquí con el horóscopo general y ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, es en el tema sentimental. Vamos a ir comentando, Leo. Vamos a ver cómo están las energías. Leo, al final del vídeo, ya sabes que te voy a dar un mensaje con la bola de cristal. Vamos a ver, Leo, en el trabajo, dentro del trabajo, estás como muy expectante a llevarte sorpresas y precisamente no positivas. ¿Crees que alguien te va a traicionar o hay una desconfianza hacia alguien, Leo? No te adelantes, espérate, no te adelantes. Es cierto que se puede perder una amistad dentro del trabajo. Dicen las cartas que sí, que se puede perder, no que se tenga que perder, que se puede perder. Pero que no te adelantes a los acontecimientos. También te digo, Leo, perdona, no sé si te he dicho cáncer, pero que no, que estoy con Leo. Leo, se avecinan cambios más adelante. Ahora no es el momento ahora. Así que yo te diría, no te adelantes y espera a que digan los cambios que se van a hacer, no a los que crees o a los que creen que se van a hacer. ¿Bien? Leo, que no estáis trabajando. Tengo que decir, Leo, hay alguien que te quiere ofrecer algo. Pero también esta persona, bueno, lógico, también actúa en su beneficio. Y hay algo en las actuaciones de esta persona que a ti no te van a gustar. O sea, esta persona te ofrece a ti algo, Leo, pero muy en su beneficio, mucho. Entonces, igual tú, Leo, te vas a pensar en bastante esto y posiblemente cambies de opinión. Los Leo, o sea, cambias de opinión a no coger esto, ¿vale? Los Leo que tenéis un negocio. Vamos a ver, Leo. Mira, ahora mismo todo como que va avanzando. Pero tú sientes que algo no casa, no encaja una pieza con otra. Esto tienes que averiguarlo. ¿Qué es lo que hay detrás que a ti no te encaja? Para tú, Leo, en cierto modo no pillarte los dedos. ¿Bien? Entonces debes de averiguar esto y luego ya decides si sigues, si no sigues, si qué. Si tiras para tu lado, si qué haces, si haces cambios o si no. Pero debes de averiguar esto y quedarte tranquilo o tranquila. Vamos a seguir. Leo, seguimos con tu economía. Llega un dinero aquí o algo que te pertenece. Leo dice, algo que te pertenece, de algo ya pactado en su momento llega. ¿Bien? Pero con este dinero que llega, también llega, Leo, incertidumbre. Incertidumbre en algo que tú quieres hacer de cara a futuro, en algo de... No te adelantes a las cosas, Leo. Deja que las cosas surjan. Que vayan surgiendo poco a poco. ¿Bien? Los que tengáis algo en venta, Leo, hay posibilidad de generar dinero con eso que tenéis en venta. Sí. Pero no es una venta. ¿Bien? Quiero que lo sepáis. Vamos a seguir.
Seguimos. ¿Con qué seguimos? Con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental, Leo. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Leo, que estáis solteros. ¿Qué te está diciendo tu voz interior? Dime, Leo, ¿qué te dice? Lo que te diga es. Y si a ti te está diciendo tu voz interior que por ahí no, pues es que no. A otra cosa, mariposa. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a seguir. Tienes que encontrar tu plenitud. Y tú tienes que ir a tu ritmo. Y tú tienes que estar con la persona que de verdad quieras. Y que sientas y que tenga chispa para ti. Vamos a seguir. Leo, que estáis solteros. Ella quiso salir. Momento de decisiones, Leo. Momento de decisiones, momento de empezar de nuevo, momento de conocer otras personas, momento de alejarse también de algunas personas. Me alejo de una persona, pero conozco a otra. Voy a hablar de un mes clave para el amor, para ti, Leo. Y un mes clave podría ser perfectamente septiembre. Clave e importante. Y esto no significa que la persona vaya a llegar en septiembre, ¿eh? Que algunos puede estar ya, otros ni siquiera ha llegado y llega ya. Pero que en un principio lo primero que hay es distancia de por medio. Mes de agosto, muchísimas comunicaciones entre vosotros, cada vez más intensas, vamos a decirlo así. Y en el mes de septiembre, decisiones importantes en esta historia. Bien, vamos a seguir. Y también tengo que decir que yo veo a algunos Leo que de verdad que se os ha caído un mito con alguien. Algo pasa aquí. Por eso la primera tirada marcaba muchísimo que a otra cosa, mariposa, Leo, que no pasa nada. Que si no es que no, y ya está. Vamos a seguir. Leo, solteros. Bueno, vamos a ver. Uy, qué cartas más raras. Me dañan hasta la vista. Leo, solteros. No, mira, no, mentira, no me dañan la vista. Una persona mayor que tú se acercará a ti, pero a mí esta persona no me cuadra. No, a mí esto no me está terminando de cuadrar. Porque primero es que sí, luego es que no, luego es que hay distancia, luego es que ha regresado el pasado. ¿Y en qué termina todo esto? ¿Tantas cosas van a pasar de aquí a septiembre? Pues vaya mesecitos movidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Y está claro que con la persona del pasado no se puede estar. Por destino es que no se puede. Entonces es una relación que comienza
para mi punto de vista, con movimiento, mucho movimiento. Ahora sí, ahora no, ahora el pasado, ahora desaparezco, pero la realidad por la que desaparezco, porque se ha metido mi pasado por medio, pero también me gustas tú. Todo esto en cuestión de 2 meses. Vamos a ver qué decisión se tomaría en septiembre. ¿Por qué ha salido una decisión? Vamos a ver. La decisión dice que en el mes de septiembre, y ahora antes de que me lo preguntéis, os lo digo yo, que he dicho antes, que con el pasado no se puede estar por destino. Os lo recuerdo por lo que voy a decir. Que en el mes de septiembre la decisión será tomada con este. Y creo que lo estoy diciendo todo. Y como sé que os gusta rizar el rizo, sí, yo lo sé, que no va a estar con la persona del pasado, ¿vale? Vamos a seguir. Leo, que estáis solteros. ¿Qué cacao tienes en la cabeza, Leo? ¿Qué cacao? ¿Qué embrollo? No te líes la cabeza, Leo, no te líes. Sigue tu camino. Si el destino tiene un punto para ti y tú vas a llegar a ese punto, no des vueltas, no te líes. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Leo. Leo solteros, no os vayáis porque ya sabéis que os voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Vamos a ver, Leo, casados en convivencia y novios. Ahora mismo estamos en un estado interior de paz, serenidad. Me siento bien con todo lo que tengo, con el entorno, con todo, ¿vale? En un futuro, hablan de cambios en vuestra vida, pero son todos muy suaves y positivos. O sea, que no son cambios fuertes, sino que son suaves y positivos. Como que estáis los dos calmados y como que vais los dos ahora mismo, la relación no está controlada y como que vais los dos en la misma dirección. Bien, esto es positivo. Muy positivo para una relación. Vamos a seguir a ver, por aquí, Leo. Leo, casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Embarazos. Embarazos a lo largo del mes de julio.
Salen embarazos para algunos le vendrá bien, para otros no sé. Y voy a decir que solo veo el embarazo. Y hasta ahí puedo llegar. Y hasta ahí quiero llegar. No es que pueda, es que hasta ahí quiero llegar. Como veis, soy sincera ante todo. Bueno, Leo, mira, ahora mismo la relación, como te estaba diciendo, la relación ahora mismo está fuerte. También veo a muchos de vosotros, Leo, que tenéis hijos, que os está preocupando ciertas cuestiones de vuestros hijos, ¿bien? Que como que veis a uno o a vuestros hijos o a uno de vuestros hijos un poco perdido o perdida en alguna cuestión de su vida, ¿bien? Si está en una edad complicada es lo más normal del mundo y esto no tiene por qué afectar a la relación. Leo, en el mes de septiembre es cierto que dicen que deberéis de firmar cosas importantes para vosotros dos, ¿vale? Os veo firmas a los dos que son importantes. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, Leo. Casados en convivencia y novios. Ahora mismo, en cuanto al amor, en cuanto a dirección, en cuanto a todo, estáis los dos muy unidos. Vais los dos en la misma dirección. ¿Pero por qué vais los dos en la misma dirección? Porque todo, ahora mismo todo está bien. Todo está yendo como los dos queríais que fuera. Bien, para vosotros muy importante también otras estabilidades. Y si se rompe otra estabilidad, como es la estabilidad económica o se mueve un poquito, esto sí afectaría de cara a futuro. Pero ahora mismo las cosas van bien. Las cosas van bien. No hay un desequilibrio, ni mucho menos económico ahora mismo. Tenéis muchas cosas en mente, ambas partes. Y es todo positivo para vosotros. Bien, vamos a ver aquí qué más. Leo, casados en convivencia y novios. ¿Hay alguna cuestión que vosotros dos preferís mantenerla en lo oculto o la vais a preferir mantener en lo oculto? Ciertas cuestiones que vosotros tendréis, que vosotros sabréis, que la vais a mantener en lo oculto. Yo no la voy a decir tampoco, porque eso es oculto, eso es un secreto. Bueno, Leo, te diría que para muchos de vosotros se avecina cambio de residencia y será en agosto también. Sale un cambio de residencia para vosotros en agosto, pero que la noticia de embarazo puede dislocar o desestabilizar a muchas relaciones. Quizás no esperéis este embarazo o algo así. No sé qué pasará luego, eso ya es cuenta de cada uno, pero bueno. En cuanto a los documentos que han salido antes, que se darán en el mes de, digamos, septiembre aproximadamente. Yo aquí sí tengo que, no sé, dar un aviso, creo que debo de decirlo, y es que esos documentos que vais a firmar, si son tan importantes para vosotros, que estén bien redactados. ¿Bien? Vamos a seguir. Leo, con tu mensaje especial del amor.
No puede sentirse uno, Leo, acorralado cuando la decisión es de uno mismo. Piénsalo. No hay más. Tú no tienes que quedar bien con nadie. Tú tienes que quedar bien contigo mismo. Piénsalo, este es el mensaje que te dan para el amor, ¿eh? Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Leo. Seguimos con la salud. Y no te me vayas, que ya sabes que tengo otro mensaje para ti. Para las mujeres abortos, que estéis embarazadas y giros inesperados en esas situaciones. Así que, pues ahí os diría yo, porque bueno, que intentéis cuidaros, ¿bien? Para todos los demás, no soy médico, eso es lo primero. Para todos los demás os diría que os cuidéis mucho del estrés, porque este estrés que vosotros estáis teniendo os puede provocar algún tipo de reacción en la piel, ¿bien? Vamos a seguir, Leo. Seguimos ahora sí con tu mensaje especial, el cual vamos a trabajar con la bola de cristal. Leo, yo tengo que decir que hay que tener mucho cuidado con todo, porque no a Leo, pero yo se lo digo a todo el mundo ya. Las cosas a veces se revuelven y vuelven. ¿Bien? Mucho cuidado con eso, porque a veces no se dicen las cosas malintencionadamente, pero luego pasa lo que pasa. ¿Bien? Déjate llevar, Leo. Muy importante. Y ponte en... sé empático, ponte en los zapatos de otra persona. Bueno. Una persona, a mí se me ha simbolizado ahora mismo un rostro de una persona que tenía muchas ojeras. Ojeras y bolsas en los ojos. Una persona con pelo corto. No sabría decirte ahora mismo si es hombre o mujer. Esta persona está observando, Leo, varios miembros de la familia. Como que observa y sigue observando, pero sigue observando a la espera de un cambio esta persona. De todas maneras, Leo, este tipo de mensajes a mí me gusta que os los quedéis las personas que de verdad os sintáis identificadas. Si no es para ti, lo dejas pasar, ¿eh? Leo, me gustaría que tuvieras en cuenta el número 27, ¿vale? El número 27, Leo, muy importante. Está marcando mucho aquí una letra T. La letra T. Una inicial, una letra, y la letra A se me ha marcado antes, pero no tan profunda como esta letra T que se me está marcando aquí. Leo, ten en cuenta el número que te he dado, ¿vale? El número que te he dado lo miras en Google. Mira, aquí me está saliendo también el número 81. Tenlo en cuenta también, ¿eh? Leo, corazón mío, ¿qué decirte? Pues, ¿qué te voy a decir? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, Leo. Y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte, Leo, y nos vemos en el próximo vídeo.